Buenos días, estimados jóvenes. Hola, Sofi. Buen día con todos. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profesora. Sí se escucha. Gracias, Sofi. Muy bien. Bueno, nos queda unos 2 minutos para iniciar nuestra clase, así que vamos a aprovechar al máximo estos minutitos para poder recordar todo lo que hemos aprendido la semana pasada, ¿no? Hemos visto el tema del lenguaje, de lengua, habla, la comunicación, elementos de la comunicación, funciones del lenguaje, ¿recuerdan ustedes? Entonces vamos a hacer rapidísimo un repaso, 1 minuto, ¿ya? Esto va a consistir, por ejemplo, que ustedes me digan cuál es el elemento de la comunicación que destaca en la función representativa. A ver, activen su audio. En la representativa, ¿qué elemento de la comunicación destaca? El referente, Miss. El referente, muy bien. Y si les digo, ustedes son los mejores alumnos de la pre, ¿cuál es el elemento que destaca? Ustedes El son los mensaje. mejores. A ver, ¿qué elemento? No la El función, mensaje. sino el mensaje. El mensaje es cuando es poética. Pero si digo, ustedes son los mejores alumnos, esa es una información subjetiva. ¿Y quién destaca en la subjetiva? Expresiva o emotiva, El emisor. emisor, ajá, destaca el emisor porque estamos en una función expresiva. Muy bien. Muchachos, el día de hoy el tema que vamos a abordar es realidad lingüística. ¿Cuál es el elemento que destaca? Elemento. El emisor. Uy, ¿qué pasó? Me parece que no están repasando. Si yo les digo que el día de hoy el tema que vamos a abordar es la realidad lingüística del Perú, les estoy informando de manera objetiva, ¿sí o no? Porque ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si yo les informo de manera objetiva, eso se llama función representativa. Y el elemento que destaca es el referente. Chicos preciosos, tienen que estar repasando. Ya, muy bien. Vamos a ser puntuales en el inicio de nuestra clase. Vamos a seguir repasando, sí. Por ahora hay que cumplir con la programación. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bueno, les voy a compartir el material de esta semana, ¿no? Para que ustedes puedan seguir. Ahí está. Realidad lingüística. Luego vamos a tomar un tiempo para seguir repasando. Así que mi recomendación siempre, por favor, dedíquenle un tiempo, unos 10, 15 minutos, para que cada clase dictada sea clase aprendida y de esa manera, pues, cada vez que se trate de una evaluación oral, vayan activando más esos conocimientos que están incorporando, que están asimilando, que están procesándolo. Bien, hoy hay bastante información en cuanto a las lenguas. ¿Cuántas lenguas creen ustedes que se habla en el territorio peruano? A ver, ¿me pueden decir una cantidad aproximada? ¿Cuántas lenguas habrá? A ver, un aproximado. ¿Será 20, 30? ¿Cuánto creen ustedes? A ver, por el chat puede ser o activen normal su audio también. Profesora, A 48 lenguas. Muy bien, 48 lenguas. Interesante dato. Y son lenguas amerindias, ¿verdad? Porque también hay lenguas no amerindias. Entonces, si contamos las no amerindias, uy, se va a incrementar el número. Bien, entonces vamos a partir de esa información. Aquí Catherine dice 44. Ajá, ese dato es importante. Son 44 en la Amazonía y 4 en la zona andina. ¿Mm? Entonces, sin más preámbulo, veamos el primer PPT. La coexistencia de muchas lenguas permite que a nuestro país podamos caracterizarlo como
plurilingüe. Hay muchas lenguas, hay muchas culturas, entonces yo puedo decir también que es multicultural, ¿no? Y cada una de estas lenguas van a estar agrupadas en familias lingüísticas. Esas 48 lenguas la van a agrupar en familias. ¿Y por qué se habla de familias? Se habla de familias porque entre estas hay una filiación, hay una semejanza, de tal manera que podemos decir, esta lengua es hermana de tal, esta es o tiene semejanza, tiene parentesco con tales y cuáles lenguas. De repente puede haber una semejanza en el plano fonológico, en el plano morfológico o quizá una semejanza en el plano sintáctico. Entonces vemos que se trata de lenguas hermanas, lenguas emparentadas. ¿Cuántas familias existen? A ver, vamos con datos exactos. Se habla de 19 familias. Ahí están. De las cuales esas 19 familias van a ser de la siguiente manera. Va a haber 17 en la Amazonía y habrá 2 familias en la zona andina. Con eso ya podemos determinar que la mayor variedad, la mayor complejidad se va a encontrar en la Amazonía. Claro, si hay 17 familias y en cada familia vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 o más lenguas, imagínense la diversidad que hay, ¿no? Ahora, todas estas lenguas estarán consideradas como oficiales. No todas, no todas, porque para que sea una lengua oficial, el Estado tiene que respaldar, ¿no? Tiene que, mediante algún documento, como en este caso la Constitución Política, reconocerlas como oficiales. Y en ese marco es que tenemos al castellano como una lengua oficial, la lengua quechua, el aymara, el asháninca, el shipibo, el aguajún, etcétera. Son lenguas que tienen que ser empleadas en el ámbito educativo. Y efectivamente, hay trabajos, hay arduos trabajos, esfuerzos para que estas lenguas sean empleadas en la enseñanza. Al menos me consta, porque he revisado esos materiales en cuanto a la lengua quechua, para inicial y para primaria, sí, efectivamente, hay manuales, hay materiales, hay textos, ¿no? En lengua originaria. Entonces, no todas están en la condición de ser lengua oficial y también podemos decir que no todas tienen la misma vitalidad. Lamentablemente, hay lenguas con poquísimos hablantes, 2, 3 hablantes, y otras que tienen una buena cantidad. En la Amazonía, por ejemplo, la Xánica es la número 1, cuenta con muchos hablantes, y en la zona andina, la más hablada, por supuesto, es la lengua quechua, ¿no? Entonces hay diferentes grados. Hay unas que son vitales. ¿Qué significa que una lengua sea vital? Significa que todos los miembros de la comunidad pues hablan, desde los mayores hasta los pequeños, ¿no? Están los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, todos, aún los pequeños. Entonces hay una transmisión de la lengua de generación en generación y ese es un factor importante. La lengua no va a morir si es que los hablantes la usan con un fin comunicativo. También qué interesante
es cuando la lengua se usa con fines académicos. Hay sustentaciones de tesis en la lengua. Por ejemplo, en la lengua quechua, cuando se sustentó una tesis en San Marcos fue toda una novedad, ¿no? Qué maravilloso, porque no hay limitación alguna, no hay lengua que sea superior ni lengua inferior, simplemente por cuestiones sociales, económicas, por cuestiones políticas se le da el privilegio a ciertas lenguas, ¿no? El castellano goza de mucho privilegio. El castellano es una lengua general que, en cierto modo, va desplazando a las lenguas originarias. O sea, si nuestro tema es realidad lingüística, pues analicemos esa realidad lingüística. Hay comunidades, por ejemplo, donde se practica la educación intercultural bilingüe, ¿no? Esto quiere decir que reciben su clase, por ejemplo, en aymara y en castellano, ¿no? Los pequeños reciben la clase. Las clases son impartidas en estas dos lenguas. Pero de pronto los papás, estoy tomando como un caso particular el aymara, también puede suceder con otras lenguas o con el quechua, por ejemplo, ¿no? Que los papás digan, profesora, ya no le enseñe quechua a mi hijo o hija. Quiero que sea perfecto su aprendizaje del castellano. ¿Por qué los papás a veces se resisten y crean esa barrera para que no sufran de repente las experiencias negativas que han tenido los papás? Por ejemplo, el bullying o que los consideren como una raza inferior, bajo coeficiente intelectual. Lamentablemente todavía hay ciertos, no sé, estigmas, ¿no? Que pueden lastimar a las personas de hablantes de estas lenguas originarias. Entonces, no todos llegan a presentar una lealtad con su lengua. Muchas veces las ocultan, ¿no? Por temor a ser discriminados. Entonces, ese factor de que una lengua sea predominante sobre la otra trae como consecuencia que se debiliten las lenguas. Por ello, muchas están en proceso de extinción. Entonces, hasta el momento, la castellanización sigue dándose, sigue el desplazamiento y como consecuencia se va perdiendo cultura. Porque muere una lengua, muere la cultura. La cultura se expresa en la lengua. Entonces, si ya nadie usa esa lengua, todos los saberes, todos esos conocimientos se pierden y se han perdido aproximadamente 37 lenguas. Fíjense, este es un dato, ¿no? Del Ministerio de Cultura como referencia, esa es la fuente. Entre esas lenguas tenemos el mochica, el cuye, chachapoya, cholón, puquina, etcétera. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, muchas de las que ahora estamos contando como 48, quizá de aquí a un cierto tiempo ya no tengamos esa información. De repente diremos que solamente hay 40 o quizá lleguemos a decir solamente hay 30 o 20, ¿no? Porque lamentablemente eso sucede cuando se deja de hablar una lengua. ¿Y cómo son los hablantes? Ahora viendo otro panorama, en su gran mayoría, ¿cómo somos los peruanos? La gran mayoría tiene el dominio de un solo código y eso es el castellano. La gran mayoría. Entonces somos monolingües, ¿no? Bueno, estoy hablando como incluyéndome yo también, pero en realidad yo soy bilingüe, quechua castellano. Entonces, la mayoría es monolingüe y dentro de este rango, de este grupo, saben hablar, y leer, escribir, ¿no? Esta lengua, el castellano. Entonces son monolingües no ágrafos. No ágrafo. Porque ¿qué significa ágrafo? Ágrafo es sin escritura, ¿no? Hay lenguas ágrafas y hay lenguas no ágrafas. Entonces las personas, los hablantes también entran en ese grupo de clasificación ágrafa y no ágrafa. Las personas que saben leer y escribir serán no ágrafos, no ágrafos. Entonces, la mayoría de la población es monolingüe no ágrafo. Muy bien. ¿Qué más podemos señalar? Podemos decir, aquí está, la agrupación
de estas lenguas en el Perú están en dos, ¿no? Dos grandes ramas. Vamos a tener las amerindias. Uy, me faltó subrayar todo. Las amerindias, las lenguas originarias y las lenguas no amerindias. No amerindias. Dos grandes grupos. Vemos que ya hay una zonificación, una distribución por zonas geográficas. De las lenguas amerindias podemos destacar dos zonas, ¿no? La distribución en dos zonas. La parte andina, donde habrá dos familias, ojo, las lenguas amerindias están tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Y en la zona andina se identifica a dos familias, la familia quechua y la familia aru. Dos familias, no te olvides. Vamos a encontrar 17 en la Amazonía, por ello la complejidad lingüística. Y ahora, dentro de esta familia andina, que es la familia quechua, vamos a encontrar una lengua con el mismo nombre, quechua o runasimi. Y luego tenemos la familia aru. Dentro de esta familia vamos a encontrar 3 lenguas. ¿Cuáles son esas lenguas que encontramos en la familia aru? El aymara, el cauqui y el jacaru. Con eso, a ver, 3, repito, aymara, cauqui, jacaru. Esas 3 lenguas más el quechua, hay 4 en la zona andina. Las restantes están en la Amazonía. ¿Y qué vamos a hablar de las lenguas no amerindias? Bueno, acá tendremos que hacer mención al castellano. Es la lengua de mayor prestigio, que goza de mayor privilegio. Pero no porque sea una lengua superior, lingüísticamente jóvenes, todas las lenguas tienen el mismo estatus. No hay una superior, otra inferior, no hay una que tenga una gramática más compleja y otra menos compleja. No, 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 no. Todas las lenguas tienen gramática. Todas. Si una lengua no tiene escritura, ¿también tiene gramática? Por supuesto, porque la gramática es un sistema de reglas abstractas que le permite al hablante producir, elaborar, codificar un mensaje. ¿Ustedes me están entendiendo lo que les estoy transmitiendo? ¿Por qué? Porque tienen la gramática del castellano, ¿no? Tanto ustedes como yo conocemos la gramática, sabemos cómo usar esa gramática y nos entendemos. Ahora, vamos a ver cómo es la distribución de esas lenguas amerindias. Fíjense, lo que está con rojito son las andinas, ¿no? Lenguas andinas, jacaru, cauqui, quechua y aymara. Lo que está todo de color verdecito son las amazónicas. Ahora, esta diversidad está presente desde antes de la llegada de los españoles. O sea que desde siempre ha sido un país plurilingüe, ¿no? Y cuando ya se da el contacto con el castellano de hecho recibe el aporte, la influencia de estas lenguas. Podemos caracterizar un castellano amazónico, un castellano andino, un castellano costeño. ¿Mm? Entonces, vamos a dedicarle tiempo a esta agrupación. Algunas particularidades, por ejemplo, que se presentan en el castellano andino, obedece a la naturaleza gramatical de las lenguas originarias, lo cual influye. A ver, quiero decir esto. Yo, quechua hablante, ¿ya? Aprendo el castellano. En ese proceso de aprender el castellano,
va a haber interferencia, de hecho, de mi lengua materna, el quechua, ¿no? De repente voy a hacer una sintaxis, ¿no? Semejante a lo que es en la lengua quechua, o de repente en el plano fonológico. Entonces vamos a entender un poquito más el castellano andino o el castellano amazónico conociendo la gramática de estas lenguas, ya que estas influyen. ¿Mm? Muy bien. Entonces, qué diverso es nuestro país. Esto debe ser una ventaja. Pero para algunos de repente dicen, no, mejor una sola lengua, profesora, y así todos nos comunicamos y el resto, ¿qué importa? ¿No? Muchos tienen sus posturas diferentes, las respetamos, pero aquí como parte del programa, parte del sílabo, del temario, es presentar la información tal cual es la realidad. Bien, inclusive hay una fecha en el calendario que se ha destinado para poder celebrar, ¿no? La existencia de estas lenguas. Día de las Lenguas Originarias, el 27 de mayo. Muy bien. En esa fecha hay toda una programación con la finalidad de enriquecer, revitalizar, promover, difundir estas lenguas originarias. Ahora, veamos la gran familia quechua. Dentro de la familia quechua, les dije, está la lengua quechua o runasimi. Esta lengua es la número 1, ¿no? Después del castellano, es la lengua con más hablantes. Según el censo del 2017, hay más de 3 millones de hablantes. Ahora, no solo está en el territorio peruano, se aprecia también hablantes, están distribuidos en distintos países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil. ¿Mm? De hecho, que la mayor cantidad se va a concentrar en Perú, ¿no? O va a haber sectores como Bolivia, Ecuador. Y en el Perú, a su vez, como son variantes de una misma lengua, se ha clasificado en 5 grupos. Está la variedad del quechua norteño, sureño, central, costeño central y el amazónico. Y ahora nos preguntamos, de estas variedades, ¿cuál será la más representativa? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Cuál será la lengua no, la variedad más difundida, por ejemplo? Sureño, profesora. El sureño. ¿Por qué? Porque el sureño abarca más territorio, ¿no? Tenemos Ayacucho, tenemos Huancavelica, tenemos Cusco, Abancay, etcétera. Entonces, más territorio, más hablantes, entonces la lengua más difundida. Y eso se refleja también en los manuales, en los materiales de enseñanza, ¿no? Vemos por las redes sociales, inclusive hubo un momento que se puso, pero así, de moda, todo el mundo quería aprender quechua y aparecían propagandas, ¿no? Aprenda quechua con hablantes nativos en 1 mes, en 2 meses. Era interesante toda la publicidad y era justamente del quechua sureño. Muy poco, creo que solo una vez transmitieron del quechua central, ¿no? Ese es el quechua de Ancash, el quechua de Huánuco, de La Libertad, Junín, Pasco. Entonces yo decía, pero debe ser para todos igual. Y luego pues entendí que por el territorio sobre todo, la mayoría dice, no, quiero aprender el sureño. Pero si puedo aprender también el central, el amazónico y el norteño, bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo solo aprendo el sureño? ¿Me podré comunicar con el quechua central? Claro, porque son variantes de una misma lengua. Quizá no tanto
como que fuese de la misma, ¿no? Del mismo grupo, del mismo dialecto. Tiene algunas diferencias, inclusive el quechua central, por ejemplo. Yo soy de Ancash. Inclusive aquí se puede apreciar que hay zonas donde pueden decir peja para cabeza y otros dicen uma. Es una variante a nivel de léxico, pero el significado es el mismo, ¿no? Entonces vemos ahora un ejemplito que les voy a mostrar para que se den cuenta cómo es esa variedad, ¿no? Cuando acá vamos a poder entender mucho mejor lo que es el concepto de dialecto, ¿ya? Entonces no olviden, el sureño es el más representativo. ¿Alguna característica resaltante del quechua? Esta lengua que es muy hablada, es una lengua estudiada por diferentes profesionales, por filósofos, literatos, lingüistas, psicólogos, educadores, ¿no? Es una lengua muy, muy estudiada. Se caracteriza por ser aglutinante. Vamos a ver la diferencia con el castellano, por ejemplo. En el castellano encontramos prefijos y sufijos, ¿cierto? Por ejemplo, disciplina, indisciplinado, prefijo y sufijo. Pero el quechua solamente acepta sufijos, ¿ven? Todo lo que está de moradito, verde, rojo, celeste, todo esto son los sufijos y cada sufijo aporta un significado porque son morfemas, ¿no? Algo, perro, algoiki, tu perro, algoikikuna, tus perros. El iki es la marca de posesivo, ¿no? De segunda, tu perro. Cuna es la marca de plural, tus perros. Algoikikunaya, solamente tus perros. El ya tiene el valor limitativo, ¿no? Se traduce como solamente tus perros. Algoikikunayapaj, algoikikunayapaj. Este paj se traduce como para, solamente para tus perros. Y el último shi es un sufijo discursivo que me aporta algoikikunayapajshi. Dicen que es solamente para tus perros. Dicen que es solamente, ¿no? Es un sufijo reportativo, tiene valor discursivo. En el castellano sería toda una oración compuesta, subordinada, ¿no? Dicen que es solamente para tus perros. Pero mira cómo en la lengua quechua se va uniendo, adicionando, sumando los sufijos a una raíz y se crea todo un discurso. Es aglutinante. Pensemos ahora en el inglés. ¿Me pueden escribir por el chat, por favor, cómo se dice flor roja y gato grande en inglés? A ver, ustedes que son bilingües, trilingües, políglotas. A ver, ¿cómo se dice? Flor roja y gato grande. Ahí está, André, muy bien. Red es el adjetivo, ¿ya? Ajá. Y gato grande. Vi. Su Fiorella, Jimena, André son nuestros colaboradores en el inglés. Ya, excelente, muy bien. ¿Por qué les preguntaba eso? Porque similar sucede en la lengua quechua. El adjetivo va antes del sustantivo. Puca es un adjetivo, significa rojo. Huaita, flor. Flor de color rojo. El adjetivo va antes. Hatun, hatun es grande. Un gato grande, ¿no? Hatun mishi. Mishi es el gatito. Otra característica, ¿cómo es la sintaxis del castellano? ¿Qué decimos? En el castellano será sujeto, el verbo
y el objeto va al final. En cambio, en la lengua quechua, el verbo va al final. Nojaja yakutam upia. Eso es en el quechua ancashino. ¿Qué cosa está diciendo? Yo. Agua. Eso se va a presentar en un castellano de tipo andino. La sintaxis va a presentar ese orden, el verbo al final. Ahora ya entendemos por qué va a ser así, porque está interfiriendo o se ve la sintaxis de la lengua materna del hablante. Les dije que les iba a mostrar, ¿no? Les iba a mostrar con respecto a las variedades. Esto es en el quechua ancashino, ¿ya? O sea, es el quechua central. ¿Y cómo será en otra variante? Por ejemplo, en el ayacuchano. Ñojaja, yakutam, upiani. Bien, muchachos, esa es la diferencia. El ayacuchano, ñoja. Yaku normal, no pasa nada. El ancashino, upia, alarga la vocal para decir la primera persona, yo tomo. En cambio, el ayacuchano añade el sufijo ni, que dice yo tomo. Estos son ejemplos de las variedades, ¿no? Tanto a nivel morfológico, que puede notarse, como también a nivel de sonido. Listo. Eso es con respecto a la sintaxis. ¿Qué más podemos decir? A ver, el acento en la lengua quechua, ¿cómo se va a dar? Para eso voy a pedir un voluntario que lea todo lo que está de rojito, ¿no? Que son las preguntas. ¿Alguien me puede ayudar para notar cuál es la pronunciación, dónde recae la mayor fuerza de voz? A ver, un voluntario que lea la primera oración. ¿No hay voluntarios? Oh, estoy solita en este salón, no puede ser. A ver. Ya, llamo en la lista. Jimenita, no sé leer quechua. No se pasen. Ya, ahí, a ver, ¿quién alzó su manito? A ver. Ya, a ver, léanlo, léanlo. No sé mucho cómo se pronuncia, pero... No importa, hijo, léelo. Imatag Chutiki. Excelente, muy bien. Esa es la lectura, esa es la pronunciación. A ver, hijo, ¿y la segunda? Shemai Yaku Kaikangi. Perfecto, te salió casi como hablante nativo. Bien, bien, campeón, te felicito. Primero, gracias por colaborar. ¿Cuál es la finalidad de esto? Precisar en qué sílaba recae la mayor fuerza de voz. Y Matak Shutiki es ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Aquí tenemos entonces la sílaba tónica y Matak Shutiki. Es acento grave. Yamaillaku, ya, la mayor fuerza de voz. Kaikanki. Ahí está. Kaikanki. Ki es última y esta es la penúltima sílaba. ¿Y qué cosa nos quiere decir? Es ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nojapa Shutiga Elbam. Mi nombre es Elba. Pero si es Elba, ¿por qué aparece una M? Ah, porque en el quechua existen sufijos que te confirman, que te dicen la información que te presento es verdad. Yo me llamo Elba y no te miento, es verdad. Cuando un nombre termina en vocal, se le añade M.
Y si un nombre termina en consonante, por ejemplo, Carlos, tendría que decir Nogapa Shutiga Carlosmi. O sea, si es la terminación consonante mi y si es vocal m. Ya está, mira, ya tienen información sobre acento, sobre sintaxis. Y este último dice, Yamayaco Kaikanki, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Yamayam Kaika, estoy bien, ¿no? A la pregunta respondemos, estoy bien. Yamayam Kaika. Acento grave. ¿Qué más? ¿Qué más? Y con esto terminamos. ¿Qué más podemos decir? El quechua es una lengua trivocálica. Está presente la vocal A, la I y la U. Y esto, ¿cómo puedo yo entenderlo? Por ejemplo, cuando las personas aprenden el castellano, niños, adultos, por ahí pueden decir una expresión como piluta y puede generar de repente mofa, ¿no? Se pueden burlar y uno dice, pero ¿por qué este niñito habla así? Lo que pasa es que si en el sistema del quechua hay 3 vocales, en el castellano hay 5, hay que incorporar la vocal E y la O, y en ese proceso surge la confusión. En lugar de decir pelota, dice piluta. Señora, la vocal E la confunde con la I, la vocal O confunde con la U, con la alta cerrada. Entonces, esto también es una explicación para entender por qué se expresan de esta manera. ¿Y alguna vez han escuchado el doble posesivo cuando dice de mi hermano su celular, de mi casa su puerta, de mi papá su compadre? ¿Por qué ese doble posesivo? Porque así se presenta en la lengua. Ñañapa tsukun, su sombrero de mi hermana. Tal cual existe esta estructura en la lengua andina, en la lengua originaria, eso se traslada en el castellano. Es la particularidad del castellano andino, por ejemplo. Listo. Me encantaría hablarles de la Xáninca, hablarles del Shipibo, hablarles de la Aymara, del Jacaro, pero sé que el tiempo no lo va a permitir y tampoco es motivo de explayar aspectos que realmente como conocimiento general puede ser muy bueno, pero necesitamos enfocar datos que sean empleados para una evaluación. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Vamos a dejar el quechua para pasar a la siguiente familia. ¿Hay algo? Profesora, Dígame, señorita. A ver. de la familia Aru hay tres hay tres grupos, ¿no? El Hakaru, Aima y Kauki. Aymara, el Jacaro, el Cauqui, que son 3 lenguas, más la familia quechua, que tiene la lengua quechua, me suma 4 lenguas. Sí, ¿La quechua está dentro del Aru? no. Esa Estoy parte otra sumando, familia. claro, es lo que hemos mencionado por acá. La familia se llama quechua. Dentro de Ya. ello está la lengua quechua. La lengua quechua, a ver, ¿qué cosa tengo que saber puntualmente del quechua? Países donde se habla. Segundo, que el quechua tiene variedades. Tercero, ¿qué tengo que saber del quechua? Que la variedad más difundida es el quechua sureño. Ahora, si voy a la otra familia, que es la familia lingüística Aru, ahí tengo 3 lenguas. De estas 3, ¿cuál es la lengua más hablada? El aymara. ¿En qué países se habla? En Bolivia, Perú y Chile. Exactamente qué zonas, en el caso peruano, Puno, Moquegua, Tacna.
¿El aymara tiene educación intercultural bilingüe? ¿Se enseña esta lengua? Claro, es la lengua más hablada después del quechua. ¿Y qué pasa con la lengua cauqui y jacaru? ¿En qué países se habla? Solo en Perú. ¿En dónde? En Yauyos, una provincia limeña. Yauyos, zonas como Catahuasi, Tupe, Cachuy, etc. ¿Y cómo es la condición de estas lenguas? Podrían desaparecer. ¿Por qué están en este proceso de extinción? Porque los niños ya no la hablan, solamente personas mayores. Eso es lo que debemos conocer con respecto a estas lenguas andinas. ¿Cuántas son? Son 4 lenguas. ¿Cómo se agrupan? En 2 familias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a responder este primer ejercicio. Muchachos, manos a la obra. Ya está. Olguita nos hace un comentario. A ver, vamos a ver algunos comentarios mientras van respondiendo. Sebastián. Sebastián sería mi nombre en quechua. Ya, Sebastián Mi sería tu nombre porque Sebastián termina en consonante N, entonces al final le vas a añadir el sufijo de confirmación, el sufijo de aseveración, Sebastián, mi nojapa shutiga, Sebastián. Así sería. El sufijo es para decir que no estás mintiendo. Claro, porque M y mi son los sufijos para confirmar, para aseverar. Si alguien se llama Luis, entonces le añade mi, Luis mi. Alguien se llama Pedro, Pedro, termina en M porque Pedro ha sido la última, una vocal, ¿no? Muy bien, han estado atentos. Qué bien. Vamos a responder ahora sí. ¿Cuál ha sido para ustedes, a ver, la clave correcta en la pregunta 1? Y en la pregunta 2, La ustedes, ¿1 cuál es? D. La Demis. D. A ver, veamos. ¿Será cierto? Moisés es analfabeto. Ya, no sabe leer y escribir y vive desde que nació en la comunidad campesina de Huancasanco, Sayacucho, donde todos son bilingües, ¿no? Hablan castellano y aymara. ¿Qué se puede afirmar? Se puede afirmar que él es bilingüe ágrafo, ¿no? Analfabeto, lo entendemos como ágrafo. Excelente. Entonces, primera respuesta correcta de la mañana. 50 puntos. ¿El Perú ha sido multilingüe antes y después? Claro que sí. El multilingüismo se dio, se sigue dando y esperemos que se mantenga, ¿no? El quechua es la segunda más hablada en el Perú, la segunda lengua, claro, después del castellano. El cauqui se habla en varios departamentos. Mentira. Solamente se habla en Yauyos. Lima, Perú. Falso. El quechua mantiene contacto con la lengua española, por supuesto. Por eso es que tenemos hablantes bilingües, quechua-castellano, tenemos hablantes, en realidad creo que el castellano tiene contacto casi con todas las lenguas, ¿no? Tanto andinas como amazónicas. Así que este enunciado también es verdadero.
¿El aymara se habla solamente en Tacna? No. ¿Y otros países como Bolivia, como Chile? El último enunciado es falso. Falso, falso. Y así estaría la respuesta final. Espero que ustedes también hayan respondido de esta manera. Sí, muy bien. Ahí está. Los felicito. Han estado atentos y atentas a la explicación. Vamos a dejar la parte andina y nos vamos a ir a la Amazonía. Y ahí vamos a encontrar toda esta diversidad. Las 17 familias. Uy, ahora la gran pregunta es, profesora, ¿me tengo que aprender las 17 familias? Yo creo que lo más recomendable sería empezar por aprendernos las lenguas, porque es más complejo desde mi perspectiva, ya depende de ustedes, ¿no? Que tengan que memorizar. A veces la memoria es frágil, nos podemos olvidar, pero creo que sería una gran ayuda si recordamos en general, al margen de a qué familia pertenece, al margen de ello, recordar cuáles son las lenguas amazónicas. Eso me va a permitir contrastar con las lenguas andinas. Creo que de todas, la más fácil para aprender es la andina, ¿no? Solamente hay 4 lenguas. Y después vamos a hacer el contraste con las lenguas prelatinas, con las lenguas neolatinas. Entonces, de ahí la importancia, mi recomendación puede ser que te aprendas primero en general las lenguas de la Amazonía. Ahora, observamos que en cada familia no se mantiene la misma cantidad de lenguas, ¿no? El aragua tiene una sola lengua, mientras que arahuaca, o también se llama arawak, incluye muchas lenguas. Asháninca, Axéninca, Machiguenga, Caquinte, Gine, Yanesha, Chamicuro, Iñapari, Resígaro, que están en proceso de extinción. Sin embargo, la que es vital, la primera más hablada, ¿no? En toda la parte amazónica es el Asháninca. Por eso es que acá nos presenta esta información. El Asháninca, el Aguajún, el Shipibo Conibo son las más vitales, las más habladas, según el censo del 2017. Y la mayor diversidad de familias se concentra en Loreto. Bien, ahora, como ustedes están notando por acá, están notando esta precisión con respecto a qué grado de uso tiene, pues si están en proceso de extinción, es porque ya las personas ya no la están enseñando, ya los papás no la transmiten a los hijos o los abuelos a los nietos, ¿no? Se emplea solo en grupos restringidos, cerrados. Bora, dentro de la familia Bora. El chayahuita, si no lo encuentran con este nombre, el equivalente es el shawi. El jebero, llamado también Shiwilo, en proceso de extinción. Y así ustedes notan que hay una diferencia, ¿no? Una familia con una sola lengua o una familia con muchas lenguas, pero con distintos grados de vitalidad. Huitoto con la lengua Huitoto Ocaina, de la cual Ocaina en proceso de extinción. Muy bien, entonces yo me aprendo que Iñapari, Resígaro, Candoshi, Jebero, Jarambut, Huitoto, Ocaina son amazónicas. Rápidamente, si me preguntan, marque la alternativa donde hay nombre de lenguas amazónicas. Uf, al ojo me voy a lucir, ¿no? Voy a marcar. Así que
Vamos a iniciar con lenguas y después, de repente, conforme ya hayan afianzado esta información, lo pueden identificar por familias. La segunda lengua más hablada en la Amazonía que vamos a identificar se encuentra aquí. Nos estamos refiriendo al aguajún, también llamado aguaruna. Aguajún, aguaruna, ¿no? Que es emparentado con el achuar y con el huambiza. Achuar, huambiza o huampis es una lengua o son lenguas supranacionales porque se habla también fuera del territorio peruano, ¿no? Se habla en Ecuador. El bora, el ocaina en Colombia, el secoya, que se habla en Colombia y Ecuador, huitoto, ticuna, yawa en Brasil y Colombia, Asháninca, Axéninca, etcétera, en Brasil. Entonces son datos interesantes que dan cuenta de que nuestro país no es el único, ¿no?, que alberga hablantes de esta lengua. Bien, la tercera lengua más hablada lo encontramos en la familia Pano. Me estoy refiriendo a la lengua shipibo, ¿no? El shipibo conibo. Uno se pregunta, ¿y dónde radica la fortaleza de estas lenguas? Bueno, el uso, la enseñanza. Cuanto más se enseña la lengua, cuanto más se habla la lengua, cuanto más se difunda, esa lengua se va a ir fortaleciendo. Entonces, la clave está en la educación. Por otro lado, nada es gratuito. El hablante tiene que notar que efectivamente su lengua es valorada, que en su lengua, por ejemplo, pueda redactar algún documento para un trámite administrativo, jurídico, académico. Oye, qué bien. Puedo rendir mi prueba de suficiencia en Shipibo y me aceptan para el grado de magíster. Qué buena motivación. Puedo rendir mi prueba de repente de suficiencia para un puesto, ¿no? De repente alguien se va como médico, como ingeniero, como abogado a una zona donde hablan esta lengua y requisito, al menos conocimiento básico. Eso es funcional. Eso motivará seguramente a muchos profesionales a conocer un poco más de estas lenguas. Ahora, ¿qué haremos con las que están en proceso de extinción? Lamentablemente, por más esfuerzos que se pueda realizar, no hay mucho porque si hay 1, 2 o 3 hablantes, ¿cómo lo van a difundir? Por más que se registre datos gramaticales, lingüísticos, está condenada a desaparecer, ¿no? Ese es el caso de las lenguas de la familia Záparo. El arabela, el iquito, el taushiro, estas podrían desaparecer, ¿no? Su extinción es inminente. Bien, muchachos, entonces este cuadro, por favor, me gustaría que hagan una captura de pantalla y conforme transcurra los días, una mirada, dos, de repente un día te aprendes 2 lenguas o 3 lenguas, ya depende de ti, ¿sí? En las clases presenciales yo solía evaluar, ¿no? A cada joven le decía, a ver, me aprende 5 y me los decía los 5. A ustedes 8, pero bueno, yo sé que en la virtualidad es distinto. No, no todos quizá participan, no todos pueden activar su audio, así que lo podemos dejar ahí como referencia para que lo repasen, ¿no? ¿Cuáles son estas lenguas amazónicas? Bien jóvenes. Ahora, estas mantienen contacto con el castellano, de hecho, y esto trae como consecuencia, así como les hablé del castellano andino, qué rasgos podría presentar. Si nos ponemos a analizar la gramática de cada una de estas, sería
maravilloso, interesante ver cómo va a ser la estructura de ese castellano amazónico. Pero no es el tema del día de hoy, lo dejamos y más bien nos concentraremos en preguntas tipo. Si mañana fuese mi evaluación, ¿cómo podría yo responder las preguntas de este capítulo? Acá tenemos un simulacro. A ver, ejercicio 2. Muchachos, tiempo. A ver, 1 minuto, por favor, para responder estas preguntas. 1 minutito. O 2 minutos para que lo puedan hacer bien. No, no, Brendita. Aprenderse todos los países, yo creo que esa información queda como para decir, explicar, fundamentar que muchas de las lenguas amazónicas se comparten, ¿no? Con otros países. Pero aprenderte los nombres, no. Lo que sí te voy a recomendar es algunos países donde se hable el castellano. Eso sí. ¿Ya? Así que Brendita, tranquila, es una información accesoria. ¿Ya está? Muy bien. A ver, sigamos respondiendo aquí. Bueno, empezamos entonces con la solución. Todavía no me han enviado sus respuestas por el chat. A ver, todos empiecen a enviar para poder calificar. Ya. Hasta que no vea sus respuestas no podemos responder, porque si no, da la impresión que solo van a observar y la idea es que primero lo trabajen. Así que escríbanme por el chat, por favor, sus respuestas. Excelente. Ahora sí podemos empezar. Van a corroborar sus respuestas.
El quechua es hablado en Argentina, ¿no? En Colombia, en Ecuador, lo que significa que también constituye una lengua materna, por supuesto. Este primer enunciado va a ser verdadero. Ya está. ¿Las lenguas amazónicas carecen de gramática? Eso es completamente falso. Si una lengua tiene escritura o no tiene escritura, no importa. Igual tiene gramática. No hay una lengua que carezca de gramática. Así que este enunciado es falso. ¿La castellanización ya terminó? No, el castellano sigue desplazando a las lenguas originarias por las razones que hemos mencionado. El castellano es una lengua que goza de prestigio social, político, económico, académico, ¿no? Entonces, esos factores influyen para que siga los hablantes con la, claro, con la necesidad de aprender esa lengua, pero no debe conllevar a que si yo aprendo castellano ya dejo de hablar mi lengua, ¿no? No debería ser así. Lo ideal sería que siga usando su lengua y que también aprenda el castellano y que aprenda el inglés y cuantas lenguas tenga la oportunidad de aprender, que sería una gran ventaja. Entonces la castellanización no ha concluido, sigue desplazando a otras lenguas. Entonces la C, falso. El jacaru solamente se habla en territorio peruano. Claro, el jacaru solamente se habla en Yauyos. ¿El asháninka es la lengua amazónica con más hablantes? También eso es cierto. La número 1 dentro del grupo amazónico. Esto es verdad. ¿Qué más? La castellanización favorece, fortalece a las lenguas amerindias. No, porque va a ir desplazándolas, ¿no? A ver, vamos a poner que soy hablante de la lengua bora y pongo en comparación. A ver, voy a un centro de salud. El médico, la enfermera, ¿me van a hablar en bora? No, me van a hablar en castellano. Uf, tengo que aprender castellano. Me matriculo en un instituto. Voy a estudiar una carrera técnica. ¿Mis clases van a ser en bora? No, va a ser en castellano. Voy a la municipalidad, a la SUNAT, quiero hacer unos trámites. ¿Va a ser en bora? No, va a ser en castellano. ¿Ven? Todos los espacios que favorece al castellano, por lo tanto, no fortalece a las lenguas amerindias. Así que esto es falso, sino al contrario, ¿no? Muchas lenguas amerindias Profesora, se disculpen, debilitan. Dígame, ¿el jacario en qué departamento se habla? en Lima, la provincia de Yauyos, Jacaru, Cauqui están en la zona de Lima, exactamente Yauyos. Vamos a volver a esta diapositiva. ¿Recuerdan? Cauqui, Jacaru, en Yauyos, una provincia limeña. Zonas como Tupe, Catahuasi, Cachuy, etc. ¿Listo? Profesora, A ver, disculpe. Y disculpe, profesora, ¿una lengua materna no es donde que aparece? no, una lengua materna es la primera lengua que un niño, una niña, un bebé habla. ¿Cuál es la lengua de la madre, lengua materna? Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál ha sido la lengua materna? Me imagino que en su Castellano. mayoría el castellano. En cambio, para mí el castellano es mi segunda lengua, mi lengua materna, la lengua de mi entorno, que habló papá, mamá, abuelo, tío, vecinos, mi entorno familiar, para ser más precisa, fue el quechua. Entonces, mi lengua materna. Si en Argentina se habla quechua, pues no necesariamente tiene que ser como segunda lengua. Habrá grupos donde
los que han aprendido, no aprendido, sino adquirido haya sido el quechua y entonces es su lengua materna. Claro que sí. Sí, alguien más iba a preguntar. Disculpe, ¿quién? ¿Algún comentario? ¿No? Continuamos. ¿Algunas lenguas amerindias están en proceso de extinción? Sí, eso es verdad. La mayoría de la población es monolingüe castellana. Claro, la mayoría de la población tiene el dominio de una sola lengua, que sería el castellano o español, y en esa lengua sabe leer y escribir. El castellano de Andahuaylas es inferior. Eso es falso. No hay forma. Todas las lenguas tienen el mismo nivel, la misma importancia desde la perspectiva lingüística. Por factores sociales, políticos, económicos, es que una goza de mayor predominio sobre la otra. Muy bien, ahí están las respuestas para que ustedes puedan comparar. Felicitaciones a todos aquellos que han Profesora, tomado su... disculpe, Dígame. en la H, el enunciado H, por qué es verdadero? La mayoría de la población es monolingüe castellana. La mayoría de los peruanos tiene el dominio de una sola lengua. La lengua más hablada es el castellano. En el castellano saben leer, escribir, aunque acá no precisa, no nos dice que son noágrafos, ¿no? Pero nos dice es monolingüe castellana. Decimos monolingüe porque tiene el dominio de un solo código lingüístico. Decimos bilingüe cuando son dos, trilingüe, políglotas, que son más lenguas, por supuesto. Entonces, este enunciado es verdadero. Con respecto a la realidad lingüística del Perú, ahí nos precisa, la mayoría de peruanos es monolingüe, tiene dominio del castellano, una sola lengua, y eso es verdadero. No sé si se entiende, hija. Hola. Profesora, Sí, por favor, profesora. ¿puede volver a explicar la F? La F, la castellanización, fortalece a las lenguas amerindias. ¿Castellanización qué implica? Castellanización es que va a ir ganando espacios, su difusión es mayor, su aprendizaje, de hecho, se convierte en una gran necesidad por las razones que les dije, ¿no? Me puse en la condición de que si yo hablo Bora y me voy a diferentes espacios de trabajo, de estudio, de salud, en todos los sectores se habla el castellano. Yo me veo en la necesidad de aprender el castellano porque es la lengua general. Que el castellano tenga predominio, que el castellano tenga que usarse en diferentes espacios, fortalece, ayuda para que las lenguas amerindias, como el asháninca, el bora, el quechua, el aymara, se fortalezcan, ¿las ayuda? No, porque esta toma mayor predominio sobre las demás y se presenta lo que se llama diglosia, una situación donde una de las lenguas va a desplazar, tiene mayor dominio, mayor predominio sobre la otra. Por eso es que en la F decimos que es falso, no fortalece. Que una lengua tenga mayor predominio sobre la otra no la fortalece, al contrario, la debilita. Si esta es la lengua más usada en diferentes espacios, el hablante poco a poco va dejando su lengua materna y de hecho se ve en la necesidad de aprender esta lengua general. Bien, a eso se refiere la... Gracias, profesora. A ti, hijo. Muchas gracias a ti por estar atento. Por cualquier duda que tengan, por favor, inmediatamente me lo comunican. Hablemos del castellano, pues, de esta lengua que es sumamente difundida, no solamente en nuestro país, sino en distintos países, y la importancia, la trascendencia que tiene desde la perspectiva sociopolítica, ¿no? La primera que ingresó fue la lengua española. Muy bien.
se mantiene hasta el día de hoy vigente, es empleado en todos los sectores, ¿no? En la economía, en la parte tecnológica, en la cultura, en la educación, etcétera. Pero no es la única lengua amerindia. También tenemos el inglés. Ahora, si comparo inglés y castellano, ¿cuál gozará de mayor prestigio a nivel mundial? De hecho, que será el inglés. Vamos a tener también el chino, mandarín, el japonés, el portugués, consideradas lenguas no amerindias y que cuentan con hablantes, no importa si son minoritarios, hablantes en el Perú. De todas estas, el inglés es más difundida quizá, ¿no? Si comparamos el japonés, el portugués, el chino mandarín, en las escuelas, todos ustedes han tenido el curso. Yo recuerdo mi curso de inglés los 5 años. Después, ¿qué aprendí? Oh, tenía que ir todavía a un instituto. Creo que todos los años era lo básico que nos podían enseñar y uno quiere comunicarse en la lengua y eso no pasaba, ¿no? Entonces, el inglés como lengua extranjera todavía, con respecto a comparación del portugués, del japonés, es la que se imparte en muchas escuelas, ¿no? De ahí, de repente, ahora ustedes también en habilidad verbal se ven con la necesidad de tener un dominio del inglés para que puedan comprender los textos. Entonces, ahí vamos viendo el espacio o la importancia que va ganando esta lengua extranjera. ¿Y en qué lugares, en qué zonas, en qué lugares se habla el dialecto de la lengua española? Bueno, vamos a ubicarnos en América, todos estos lugares: Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Panamá, etcétera, etcétera. Creo que va a ser lo más difundido, ¿no? En América. Y en Europa tenemos Islas Canarias, Rumania, Grecia, en África, Guinea Ecuatorial, en Asia, Filipinas, Turquía, Israel. Hay una pregunta en la separata sobre esto. Me gustaría que también hagan una captura de pantalla, sobre todo en estas zonas, ¿no? Que no es tan generalizado el uso, porque recordar que en Ecuador, en Chile, en República Dominicana se habla el castellano, quizás sea más fácil, pero estos puede generar de repente cierta dificultad, ¿no? Entonces, demos predominio a ello. Listo, chicos. Una fotito para que se acuerden siempre. Ahora sí, vamos a volver a hablar del castellano en cuanto a la afiliación. ¿Con qué lenguas están emparentadas? ¿Cuál es su lengua madre? ¿Cuáles son sus lenguas hermanas? Y eso lo vamos a averiguar en esta imagen. Hay que recordar a los romanos. Los romanos tenían el dominio del latín. El latín era hablado por los romanos y contaba con 2 variantes, ¿no? El latín culto, llamado también sermo classicus, cultus, sermo eruditus, que era hablado por los filósofos, por los literatos, por los académicos, a comparación del latín vulgar, que era hablado por los súbditos, por los guerreros. Ahí tenemos el sermo plebeius, sermo vulgaris, sermo rústicos, y esta variante tiene una gran importancia, ¿no? Recordarla. ¿Por qué? Porque eran los soldados encargados de conquistar, de invadir otras zonas, otros pueblos. Tal es así que en el siglo III se da la llegada a la península ibérica y en esta zona se encuentran con esta diversidad de lenguas. Se encuentran con el vasco,
con el griego, el íbero, el fenicio, el celta, el tartesio. Y cuando dos lenguas entran en contacto, ¿qué sucede? Hay una influencia, ¿no? El latín recibe el aporte del griego. Muy bien. El latín recibe el aporte del vasco. El latín recibe el aporte del tartesio, del fenicio, lo que conlleva a que vaya surgiendo cambios, variaciones en el latín a nivel morfológico, a nivel fonético, a nivel léxico, a nivel sintáctico. Ya no se mantiene con la gramática que había llegado a la península ibérica. Se había dado tantos cambios que ya se llega a convertir en una estructura distinta, va variando, va cambiando y surge nuevas lenguas. Tal es así que se dio en el Reino de Castilla, por ejemplo, el surgimiento del castellano y de acuerdo a su predominio en todo lo que es España, se denominó español. Otras que surgieron a partir de la lengua o de esta variedad de latín vulgar, como el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, sardo, romanche, van a mantener una semejanza. ¿Por qué? Porque el origen estaba en el latín vulgar. De ahí que si comparamos el castellano con el portugués, hay semejanzas. O el castellano, si lo comparamos con el italiano, mantiene las semejanzas. Y dentro del léxico del castellano, podríamos analizar los préstamos del íbero, los préstamos del griego, del tartesio, del fenicio. A su vez, debemos mencionar que el latín llega a desplazar a estas lenguas. La única que no se perdió, que no desapareció, es el vasco o euskera. A estas lenguas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos se les llama lenguas prelatinas. Comparamos entonces lenguas prelatinas, lenguas prerrománicas, hay que recordar estos nombres, las comparamos con las que van a surgir a partir del latín, a las que llamamos lenguas neo... Sí, dígame. En las prerromanas creo que le faltó la cartaginés, parece. Es que estas son las más representativas. Claro, la cartaginés también está, pero de todo ese grupo, digamos, lo más resaltante, lo más representativo serían estas lenguas, ¿no? Y quizá puede haber otras más, otros dialectos más, pero la mayoría de estudiosos de lenguas dan cuenta de este grupo. Y lo más general estamos procurando presentarles. ¿Bien? Gracias por la información, por la precisión también. Entonces, a este grupo lo tengo que aprender, claro, porque si yo encuentro alguna pregunta en mi separata en la que me diga, marque la alternativa en que solo aparece nombre de lenguas prelatinas, o a lo mejor me presenta en forma intercalada, me presenta el íbero, me presenta el italiano, me presenta el cauqui y me presenta el secoya, ¿no? Esa secuencia de lenguas y me dice a qué grupo pertenece. Ah, pues ahí sí tengo que tener la información completa, ¿no? Tanto de prelatinas, de neolatinas, tengo que tener la información de las andinas y de las amazónicas. Creo que esa sería la parte más compleja, ¿no? Porque hay que manejar información de estas 4 clases. Muy bien, pero poco a poco, conforme se va repasando y la lectura, será posible afianzar esa información. Bueno, aquí tenemos entonces las lenguas romances o las lenguas románicas, las lenguas neolatinas. Ese sería el término para agrupar. Ahí pues, como mencioné, tenemos el castellano o español,
el catalán, el portugués, el francés, italiano, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron del latín al castellano? De hecho, cuando estudiamos la evolución de las lenguas, se aprecia que no fue de la noche a la mañana, ha tenido que darse todo un proceso. Esos procesos los vamos a conocer a nivel fonológico, por ejemplo. Fijémonos, aquí para abreviar el tiempo, ya lo tenemos listo, preparado. El diptongo, en el latín teníamos la secuencia au, es un diptongo, 2 vocales, ¿no? La vocal abierta más la cerrada. La palabra sería Tauro, que pasó al momento de la transformación al castellano, esos 2 vocales se convirtió a uno solo. Ese proceso se llama monoptongación. O auro pasó a oro, monoptongación. Y a la inversa, las que eran vocales breves, la vocal E, por ejemplo, o la vocal O, ¿a qué se convirtió? Lo que era, por ejemplo, terra, donde estaría la vocal E, una sola vocal, pasa al castellano como tierra. Tierra tiene 2 vocales. Tie, hay un diptongo. Entonces se dio el proceso de diptongación. Esos términos sí hay que recordarlos. Repito, se dio el proceso de monoptongación. Lo que era diptongo se convierte a una sola vocal, o lo que era la secuencia, en este caso de una sola vocal, se convierte a un diptongo. Pentu, viento, forte, ahí estaría la vocal O, pasaría como fuerte, y eso se llama diptongación. Se dio la elisión, la sustitución de esta consonante F, ¿no? Farina, por ejemplo, y su reemplazo en la escritura ya aparece la H, harina. Es un cambio de tipo fonológico. La secuencia, el grupo de consonantes, PL, pluvia, ¿a qué se convierte? Lluvia. Pleno, PL, pasa a una L. Pero ¿cuál es la definición de una L? ¿Cuál es su definición articulatoria? Es una lateral. Es una lateral palatal. Podemos decir entonces una palatalización, ¿no? PL, una FL, se convierte, evoluciona a una L. La siguiente semana lo vamos a ver. La L es una consonante lateral, es una consonante palatal. La otra evolución, el otro cambio, se dio en la consonante a nivel de escritura una C y T, ¿no? Que a nivel fonológico sería una K más T evolucionó a una Ch. Esta Ch se conoce a nivel fonológico con su definición una africada palatal. Cha, una africada palatal. Decimos nocte, noche, pectu, pecho. Se dio esta evolución, el cambio fonológico. Y en cuanto a lo morfosintáctico, cuando nosotros queremos expresar la función de objeto directo, saludé a mi mamá, objeto directo a mi mamá. Presté dinero a Javier, objeto indirecto, ¿cierto? Fui a la universidad con mi amiga, a la universidad circunstancial de lugar, con mi amiga circunstancial de compañía. ¿Qué cosas son estos? Son funciones que para expresarlas necesitamos preposición. En el latín no había preposición, no se usaba la preposición.
Ya en la evolución al castellano se usa la preposición, lo que antes era sufijos, y nosotros ya sabemos que es un sufijo, son morfemas que se adhieren a una raíz, van después de la raíz. De ese sistema de casos se convirtió al uso de preposiciones. Ya, ese dato es importante en cuanto a la evolución del latín al castellano. Bien, muchachos, hasta acá tienen alguna consulta, por favor. ¿Algo? ¿No? ¿Nada? A ver, ¿Podría retroceder una diapositiva? claro que sí. A ver, vamos a retroceder una diapositiva. Ahí está. Mientras voy a mirar por el chat si tienen algún comentario. A ver, Sebastián, concordando con la primera, en Chile, claro, en los lugares como Colombia, Ecuador, Chile, donde haya hablantes de la lengua quechua, también en el entorno, un nene puede tener como lengua materna el quechua. Claro que sí, eso es verdad. Y acá la precisión que nos hizo Anthony sobre el cartaginés, claro, también lo comentamos, que solo estábamos viendo lo más general de las lenguas y que sí, efectivamente se puede añadir y se debe añadir el cartaginés, ¿no? Como una lengua prelatina. Ya, eso es todos los comentarios que veo por aquí, me parece. Ya está. No hay más. Vamos a continuar entonces con, ahí está. Los Gracias, profesora. De nada, hija, de nada. Los ejercicios de aplicación. Ya, esto es un poquito más específico, ¿no? Sobre el castellano. Y la segunda pregunta es sobre lenguas románicas neolatinas. Igual, por favor, me envían la secuencia de verdaderos o falsos por el chat. Acá sí me podrían marcar la clave y también en la 2, ¿cuál es lo correcto acerca de las lenguas románicas? ¿Ya? Les espero un minutito. Listo, ya hay respuestas para la número 2, la 1. A ver, analizamos. 2 participantes más que nos respondan la pregunta 2 y pasamos al solucionario. Ya, a ver, ¿quién? Listo. A ver, el castellano. ¿Es la única lengua natural de la península ibérica? ¿Es la única lengua? ¿Qué dicen? Falso, ¿no? Desde el siglo XV se enriquece con términos amerindios. ¿Sí o no? Diremos que
Desde el descubrimiento de América, claro que sí, ¿verdad? ¿Es la lengua oficial en todos los países de América del Sur? ¿Es la lengua oficial en todas? No, en todas no. Recuerden que el portugués también es una lengua oficial en Brasil, junto con la lengua celta, forma parte de la familia románica. Eso es falso, porque el celta es prelatina y el castellano es neolatina. Esto es falso. Con ello, nuestra respuesta en la pregunta 3 sería la E. Listo. Creo que muchos me marcaron la C, ¿no? Seguramente por esto, desde el siglo XV. Bueno, los términos amerindios, palabras de origen amerindio, desde el descubrimiento de América se ha ido incorporando al léxico del castellano. Acerca de las lenguas románicas o neolatinas. Ninguna es idioma en el continente americano. Falso. ¿Solo algunas presentan préstamos? No. ¿Presentan dialectos? Eso sí es general. ¿Todas las lenguas presentan dialectos? Chicos, a ver ese audio, por favor. ¿Quién está con su audio para que no? A ver por ahí. Si no van a participar, procuren desactivar para que no haya interferencia. A ver, vamos a identificar quién está con su audio activado para pedir que nos apoye, por favor. Si no, va a haber interferencia. Ya está, ya lo desactivaron. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces esta es la respuesta en cuanto al ejercicio número 3. La pregunta 2, las lenguas neolatinas presentan dialectos geográficos y dialectos sociales. Bien. Profesora, Dígame, ¿sí? ¿qué son términos amerindios? Términos amerindios son los préstamos. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos el léxico del castellano, aparecen palabras de origen quechua, aparecen palabras de origen nahua, de origen taíno. Esos son lenguas amerindias y si eso ingresa al léxico del castellano, son los términos que los vamos a llamar americanismos o términos amerindios. Palabras que ingresan al léxico del castellano, palabras que pertenecían o que pertenecen a lenguas amerindias. Por ejemplo, la palabra choclo sería un término amerindio. ¿Por qué? Porque procede del quechua. La palabra aguacate, la palabra canoa, jaguar, puma, alpaca, vicuña serían términos amerindios. Dígame. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? ¿Puedes regresar a la PPT 13 para tomar la nota, por favor? PPT número 13. 13. Ya. Gracias, profesor. No, a ti las gracias. Bueno, ya entonces hemos mencionado a qué se refiere el término amerindio o americanismos, las palabras que van a incorporarse al léxico del castellano producto de ese contacto de lenguas amerindias con castellano. Y les dije como ejemplo la palabra choclo, la palabra chacra, ¿no? La palabra quihuicha son términos amerindios, americanismos. Listo. Vamos a revisar ahora justamente esos préstamos. El castellano ha recibido el aporte de muchas lenguas. El 70% del léxico del castellano es de origen latino, porque la lengua madre es el latín, ¿no es cierto? Vamos a tener palabras como ultimátum, quórum, palabras como
alma, altar, ángel, Dios, etcétera, en su gran mayoría alusivos al ámbito religioso, la terminación ultimátum, currículum, ¿no? Nos va a ayudar a identificar con mayor facilidad por la terminología que es de origen latino. Los germanos eran expertos en todo lo relacionado a la guerra, eran grupos bélicos, por lo tanto, muchos términos guardan relación con este campo. Así, la palabra guerra, tregua, espía, robar, ¿no? O la palabra como botín, bandera, etcétera. Lo que les presentamos aquí son los más representativos, que no hay duda alguna al respecto. ¿Y cuál va a ser la fuente? Porque también uno se pregunta, profesora, ¿y de dónde voy a saber todo ello? El origen, la etimología nos lo presenta el diccionario de la Real Academia. Ahora, uno no va a estar andando siempre con el diccionario en mano y decir, a ver, me preguntan por tal palabra. Quizá muchos de ellos ni siquiera registra su origen. Pero ¿qué cosa va a ser bueno? Conocer lo general. O sea, nadie debe confundir que la palabra guerra pertenece a lo que es germanismo. O que la palabra, por ejemplo, ultimátum, pertenece al latín. Te presentamos lo más representativo de ese grupo. Ahora, los datos complementarios lo tienes en la práctica también. Eso es como una ayuda, un soporte más. Cuando ustedes tengan que ampliar esta información, ven el cuadro al anexo, ¿no? del cuadernillo, también les mostramos un cuadro un poco más completo. Los árabes eran muy buenos en el comercio. Eran muy buenos en la agricultura y la horticultura, en el pensamiento matemático. Como tal, muchas palabras van a ser alusivo a estos campos. Así tenemos la palabra aduana para el comercio, alcabala, arroba, alcancía, tarifa. Luego, para la agricultura o la horticultura, la palabra arroz, azúcar, alcachofa, alfalfa, albahaca, naranja, etc. Del pensamiento matemático, palabras como algoritmo, cero, cifra, y en su gran mayoría, los arabismos, podemos recordarlo por el inicio, ¿no? de esta sílaba alguacil, alférez, alcalde, alcabala, almanaque, y los americanismos que van a ser de las lenguas amerindias que van a incorporarse al léxico del castellano, como por ejemplo batata, palabras como caucho, cacao, chocolate, etcétera. A eso le vamos a añadir lo más representativo, como por ejemplo vicuña, llama, alpaca, jaguar, puma, ¿no? O palabras como pachamanca. ¿Quién no ha degustado la pachamanca? Su yuquito con charqui, la cancha, ¿no es cierto? El choclito. A eso le podemos añadir el aguacate, palabras como la coca, ¿sí? El cacao, etcétera. También el léxico del castellano presenta palabras de origen francés y a estas palabras se le conoce como galicismos y las que proceden del inglés como anglicismos. Entonces, todos los que dominan el inglés creo que lo van a reconocer más rápido. Palabras como light, bypass, meeting, eslogan, etc. El francés
yogur, carné, buffet, champán, ballet, etc. Y habrá mucho más, seguramente, palabras de origen italiano, palabras que proceden de repente del portugués, pero la finalidad es mostrar lo más general. ¿Qué quiere decir esto? Lo que podría, hablemos en condicional, quizá preguntarnos por qué ha sido difundido por diferentes especialistas, por diferentes estudiosos de estos préstamos y casi en todos los manuales se encuentra esta generalidad, ¿no? Hay un consenso en cuanto a esta información. Las variedades del castellano en el Perú. Dijimos que hay 3 variedades: el costeño, el andino y el amazónico. ¿Cuál es la particularidad en general de estas variedades? Ya mencionamos con respecto a la confusión de las vocales I con E, la O con la U. Existe la abundancia de diminutivos, aumentativos. Existe también la derivación de los adverbios, ¿no? Por ejemplo, están medios, medio cansados, o tempranito, tempranazo, se deriva. Existe también la combinación de adverbio con preposición, vivo en aquí, ¿no? Es una estructura característica. La redundancia de los posesivos, el eísmo, loísmo, el ceseo, en lugar de decir la Z, la pronunciación de la interdental, lo hacemos con una S cuando decimos zapato, zapallo, zorro, por el ceseo, por el yeísmo, en lugar de decir pollo a la brasa, muchos dicen pollo, en lugar de llave, ya, que sería una palatal, lateral, dicen llave, ya, ¿cierto? Por el yeísmo. Son particularidades de las variedades empleadas en el Perú, las variedades del castellano. Listo, muchachos. Ahora tenemos una última pregunta para que ustedes ya puedan pasar al desarrollo de la práctica. De esas 12 preguntas, tenemos 4 seleccionadas y la restante, por favor, trabájenlo en casa, como les hice la recomendación la clase pasada. Si hay alguna duda y que el tiempo no alcanzó para verla en clase, por favor, la recomendación del multichat. Ya no se llama multichat, se llama consulta académica. Se me ha quedado ese término de multichat. En consultas académicas, lenguaje tienes los días lunes y los viernes por la mañana, 9 a 11 lunes y 11 a 1 viernes, y por las tardes, los martes, los miércoles y los jueves, a partir de las 4. Bien, ahora veamos este último ejercicio de aplicación. Tiene que ver con los préstamos y los rasgos, las características del castellano hablado en el Perú. Les dejo a ver cuánto. ¿1 minuto puede ser? Espero sus respuestas por el chat y luego pasaré a compartir las preguntas seleccionadas. Bien, muchachos, ¿qué diremos? A ver, la palabra altura y alpaca. Respectivamente, hay que analizar aquí, ¿no?
Esa es la finalidad. Tendremos altura, altura con latín. Se voy a ir empleando colores. Altura es para latín. Alpaca para americanismo. Buffet, ahí está la terminación. Aquí es aguda, ¿no es cierto? Y justamente el francés es una palabra que tiene la terminación o la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Así que será, a ver, un color, vamos a ponerle un verdecito. Buffet, un galicismo, ya está. Y alcaldesa, un arabismo. Albergue y batata, ¿no? Albergue, un germanismo. Aquí está. Albergue, un germanismo. Ya está. Misa, un latín y barman, un anglicismo. La respuesta final en la pregunta 1 es la C. Y la pregunta 2, marque la opción en la que todos los rasgos pertenecen al castellano hablado en el Perú. Aquí vamos a tener el ceseo, eso es verdad. El uso del diminutivo ico, chiquitico, decimos así, chiquitico, no. El empleo del doble posesivo, eso sí. Entonces, tanto 1 y 3, porque el voceo, vos, no, eso no se da aquí, ¿no? Eso es de Argentina. Bien, nuestra clase ha concluido. Ahí están las respuestas marcadas de la pregunta 1 y 2. Y nos vamos ahora sí rapidísimo. Gracias, jóvenes, por su gentil atención. Vamos a presentarles ahora. A ver, dejamos el PPT. Nos vamos con la práctica. Listo. Acá tenemos las 4 preguntas seleccionadas. La 1, la 4, la 6 y la 12. A ver, les concedo entonces un minutito también para esta. Listo. Ahora sí, vamos a responder la pregunta número 1. Dice así. En el Perú coexisten lenguas amerindias y no amerindias, las cuales pertenecen a culturas distintas. En consecuencia, se le considera una nación multilingüe y pluricultural, con hablantes que dominan una o más lenguas. Lea los siguientes enunciados, luego determine la secuencia de verdad o falsedad. Gran parte de la población peruana es monolingüe. Claro, habla el castellano y en esta lengua sabe leer, escribir. Es multilingüe el Perú antes de la llegada de los españoles, también es verdad. Y en la selva no se cuenta, no hay hablantes bilingües, ágrafos, eso es falso. Hay hablantes que tienen el dominio de 2 lenguas, sí son bilingües y no saben leer y escribir. Así que es una realidad. Falso aquí
¿Existe solamente 2 familias No, hay 2 andinas, pero en la Amazonía hay 17 familias. Así que la clave es la E. En la 4, una lengua andina y otra que sea amazónica. Eso es en la C, ¿no? El Jacaru es andina y el Iñapari es amazónica. Ya está. En Guinea Ecuatorial y Filipinas, ¿se habla dialectos del español? Eso es verdad. El español, hablado en América, posee estructura gramatical homogénea. Falso. No puede ser homogéneo porque todas las lenguas presentan variedades. Variedades sintácticas, variedades fonológicas, morfológicas. Falso. El Perú, la variedad estándar está en Lima. No, no tiene nada que ver que el castellano que se habla en Lima sea estándar, porque la estandarización no se da de acuerdo a la zona donde se habla, sino de acuerdo a si se aplica o no la normativa. Si aplico todo lo que me presenta la gramática normativa, estoy uniformizando, estoy estandarizando. Por lo tanto, en la 6 la clave es D de dado, ¿no? El sermo rusticus sí es, o el latín vulgar, de la cual evolucionó el español. ¡Qué grandote! Grandote, chiquitito, esos son aumentativo y diminutivo, ¿no? Entonces uno va con la D. Por lo tanto, a ver, yo puedo tener como respuesta, puede ser la C o puede ser la D. Vamos. Ayer nos ha visitado su suegra de mi hermano. Eso es redundante, el doble posesivo. Ya con eso, la respuesta queda la alternativa E. Cómoda está lleno de objetos. La cómoda está llena, debe ser, ¿no? Entonces hay alteración de la concordancia. Se ha ido lejazos, lejazos. Eso es una flexión del adverbio, lejos. Y medio, que es un adverbio, se está flexionando también. Entonces, la 12 marcamos alternativa E. Jóvenes, ha sido muy grato para mí esta mañana compartir esta segunda clase. Por favor, sigan repasando para la siguiente semana, que ya sería fonología. Es uno de los capítulos también bastante recargada de información. Aquí los dejo. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día. Profesora. Cuídense mucho. Sí. Profesora, ¿el guaraní qué lengua es? El guaraní es una lengua que se habla en Paraguay, que se habla en Brasil. Así que es una lengua, no está en nuestro territorio. El taíno es una lengua que se habla en Caribe, el nahual en México y el mapuche en Chile. Entonces, considérenlo como una lengua de Paraguay. Bien, aquí los dejo. Cuídense mucho. Profesora, ¿no tienen las claves? Disculpe. Es que las claves no las podemos brindar porque solamente trabajamos con las 4 y las demás la desarrollan ustedes y después todavía se publica al final de la semana todo lo que tenga que ver en general los 17 cursos me parece, porque la finalidad de esto es que ustedes lo practiquen en casa y luego las dudas que tengan los presenten en este servicio de consultas académicas, ¿sí? Por eso es que no les puedo brindar, sino encantada. Muchísimas gracias, cuídense bastante, buen día para todos. Cuídese, profesora.